Dios, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos das para compartir en esta tarde, Señor, tu palabra, pero también compartir como hermanas, como amigas, Señor, también un tiempo de comunión, de poder vernos así sea aquí a través de la pantalla, pero también de poder reírnos y conocernos un poquito más. Gracias, Señor, por cada una de las hermanas que está hoy aquí en esta tarde. Ayúdanos a aprovechar al máximo este tiempo, Señor, y a poder deleitarnos en esta tarde en tu palabra, en poder recordar, Señor, pero también aprender y poder aplicar a nuestra vida de ahora en adelante lo que vamos a aprender en este momento. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Listo? Entonces vamos a hablar sobre la prudencia. ¿Listo? Y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es la prudencia? ¿Qué creen ustedes que es la prudencia? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es para ustedes la prudencia? Hablar lo necesario, Gina, no sé. Tiene que ver con hablar lo necesario, ¿sí? ¿Qué más? Una manera de comportarse. ¿Una manera de qué, Didalmis? De comportarse. De comportarse, sí, también tiene que ver. ¿Qué más es la prudencia? Hablar prudentemente las cosas que realmente son sin dañar a la persona que se la está diciendo. Muy bien, en resumen, Marinita, es como tener cuidado con lo que hablamos para no hacer daño, ¿no? Muy bien, tiene que ver. Bueno, tiene que ver con eso, ¿listo? Pero aquí analizando, y bueno, esto lo había visto hace algún tiempo y siempre se me quedó esta palabra, espero que para ustedes también sea una palabra que les quede ahí como retumbando de pronto en la cabeza, y es en el griego, ¿no? Esto es una palabra que viene también del griego, y esa palabra es sofron o sofrón, ¿listo? Sofrón. Esta palabra quiere decir estar sano de mente, ¿sí? Quiere decir moderado, ¿sí? Quiere decir ese autocontrol que se tiene, ¿sí? Como ese reinar en o ese freno que debo tener en mi cuerpo, en mi mente y en mis emociones, ¿listo? Eso significa sofrón. ¿Listo? Para que recordemos esta palabra. Debemos ser unas mujeres sofrón o prudentes. ¿Listo? Entonces recordemos, es estar sanos de mente, ¿sí? Es poder controlar o ser moderadas, ¿sí? Es poder frenar, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y todo lo que corresponde a nosotras. ¿Listo? Quiero aquí compararlo un poco con cuando uno monta a caballo. ¿Quiénes de ustedes han montado a caballo? ¿No? Yo creo que en mi niñez. Okay, bueno, en mi niñez lista. Yo he montado a caballo, pero pues la verdad no sabía cómo, realmente no sé el manejo del caballo, ¿no? Simplemente me he montado y me han paseado a dar una vueltica y ya, pero de ahí para allá no. Pero esto se asemeja mucho a las riendas que tiene el jinete sobre el caballo. Y investigando un poquito sobre los frenos del caballo, ¿sí? Los frenos están metidos acá dentro de su boca, así. Y esos frenos, cuando el jinete mueve las riendas, digámoslo así, ejerce presión en su boca y por eso es que el caballo obedece o frena, ¿sí? Si el jinete quiere que el caballo voltee a la derecha, jala esta de acá, o si quiere que venga a la izquierda, jala esta de acá, o si quiere frenar, frena con las dos riendas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ejerce una presión en su boca, a veces hasta causa un poco de dolor, y eso es lo que hace que el caballito frene u obedezca. Eso es más o menos lo que tenemos que hacer o lo que significa sofrón o ser prudentes, ¿sí? Tomar las riendas de nuestra vida completa, ¿sí? Tomar las riendas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de todo, ¿sí? Esa es la idea de ser una mujer prudente. Cuando le ponemos freno a todo, ¿listo? A nuestros pensamientos, a la lengua, a tantas cosas a las que tenemos que ponerle freno, que las vamos a ver a continuación. ¿Listo? ¿Sabían esto de los caballos o de los frenos? De pronto. Bueno, yo no lo sabía, me tocó ver muchos videos en YouTube para poder saber porque se comparaba con esto, ¿no? Con los frenos de un caballo.
¿Listo? ¿En qué cosas no pensamos antes de actuar? Como lo habla el versículo. Prudente es ser inteligente, Ajá, actuar con sabiduría, muy bien. ser cauto Ujú. y pensar antes de actuar. Muy bien, son sinónimos de prudencia, ¿no? Inteligente, ser sabio, actuar Eso es con ser prudente. cultura, pensar antes de actuar. Esto es prudente según las traducciones en las otras versiones y eso nos ayuda a ampliar un poquito más la palabra prudencia. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vemos esto en nuestra vida ahora? ¿En qué cosas somos imprudentes al actuar? Antes, no, bueno, al no pensar antes de actuar. Y muchas No veces todas, no, hola. no actuamos con sabiduría. ¿Cómo en qué cosas? Un ejemplo práctico. Eh, Hablábamos acá como, digamos que alguna persona tiene un problema y digámosle, en vez de callar, porque no es el momento preciso para, digamos, para hacerle ver las cosas o así, entonces le vamos como cayendo en vez de ayudar a levantar, la ayudamos a hundir con nuestras palabras. Bueno, sí, eso tiene que ver. ¿Otra cosa? También hablábamos acerca por ejemplo, cuando uno sabe que algo le hace daño, pero nosotras insistimos en hacer eso que nos hace daño. Por ejemplo, si yo sé que a mí me perjudica el comer algo de dulce porque soy diabética, entonces el hecho de yo hacerlo, de yo comer, implica que estoy siendo una mujer imprudente, que no estoy actuando con inteligencia, con sabiduría. Y también compartíamos acerca de eso, que a veces vamos a hacer alguna diligencia, vamos a hacer mercado, pero no llevamos la lista. Entonces, el hecho de irnos sin una lista nos hace que compremos de manera impulsiva, que no tengamos un control de lo que estamos llevando, y a veces podemos llevar cosas que son innecesarias y dejamos de llevar realmente lo que es necesario, o que no organizamos con tiempo las cosas. Eso es un indicio de falta de prudencia, ¿no? Muy bien, Betsa. Entonces, es eso, ¿no? El resumen de este pasaje. Y nos dice en las otras versiones que el sabio piensa bien lo que hace, actúa con cordura, piensa antes de actuar. Esa es la idea de el prudente, ¿sí? Pero también hay una comparación ahí en ese pasaje y dice, más el necio manifestará necedad. Y es muy chévere esta palabra manifestar porque es como el vendedor ambulante, ¿sí? Que exhibe, digamos, su mercancía para que todo el mundo lo vea, ¿no? A eso se refiere aquí con manifestar. El necio manifiesta su necedad. ¿No? Entonces, cuando no somos prudentes, cuando no pensamos antes de actuar, lo que hacemos es que quedamos, digámoslo, en ridículo, ¿no? Quedamos públicamente en vergüenza. ¿Por qué? Porque seguimos es nuestra necedad, más no pensamos antes de actuar. Entonces hablábamos con ellas de todo eso, ¿no? Cosas prácticas, como cuando decía Betsa que vamos a la tienda y compramos y no llevamos una lista o no planificamos y compramos de más o compramos menos, nos hace falta, nos toca volver, ¿sí? Y muchas veces a fin de mes ya no tenemos dinero porque nos hizo falta según lo que compramos antes. A veces compramos ropa, vestidos, bolsos y un montón de cosas, nosotros las mujeres que somos tan de ese tipo, ¿no? Cosas que no usamos, cosas que mantenemos en el closet y que realmente no necesitamos, ¿sí? Simplemente por nuestra vanidad, ¿ven? Entonces, eso es no pensar antes de actuar. Y muchas otras cosas más que yo creo que nos suceden, porque si nos ponemos aquí a hacer una lista, creo que son demasiadas las cosas en las que somos imprudentes al no pensar, ¿sí? Antes de actuar o de hacer las cosas. ¿Listo? ¿Alguna comentario, pregunta ahí o algo así? Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Listo? ¿Qué sinónimos encontraron aquí de prudencia? ¿O cómo lo traducen las otras versiones? A ver. Como la persona que aprende a callar,
Mm. Eh, la mayoría de las traducciones concluyen lo mismo, que sabe callar, más la parte contraria es que cuando hablamos mucho, erramos, conduce al pecado y es un comportamiento de tontos. Entonces que la parte contraria es aprender a refrenar nuestros labios y a decir las cosas pues en su momento, no hablar por hablar y sin tener ningún tipo de sentido en lo que decimos. Muy bien, entonces esta parte en la prudencia nos habla acerca de refrenar nuestra lengua, aprender a callar, como lo dice el pasaje. Y ahora, ¿en qué cosas nosotros somos imprudentes en nuestras palabras o con nuestra boca? A ver, cosas prácticas que ustedes encontraron o pudieron analizar en nuestro diario vivir. Que la mayoría de palabras que salen de la boca de nosotras, ¿no? Pues nosotras hablamos mucho durante el día y la mayoría de palabras que salen de nosotras, de nuestra forma de pensar, son erróneas y son pecaminosas. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué cosas prácticas nosotros somos imprudentes en nuestro habla, digámoslo así? Bueno, cosas prácticas de pronto que así, bueno, que le pasen a uno en el hogar. A veces los hijos como que, no sé, cometen errores y uno enseguida como que no les deja pasar las cosas, sino que uno los ataca. Somos a veces como imprudentes, no tenemos que ver si hay gente o no, y hacemos cosas así. A veces de pronto también el esposo hace alguna cosa y uno no espera, sino que lo mira feo, dice cosas y así. Muchas veces estamos como metiendo las patas, no sé cómo dice, una cosa así. Muy bien, Esmeralda, así es. Entonces, en muchas cosas pecamos en el hablar, ¿sí? Somos imprudentes, no nos refrenamos, ¿no? No refrenamos esa lengua. Muy bien, Betsa, cuando juzgamos a los demás, ¿sí? Y es algo muy común en nosotras que tendemos a hacerlo, ¿no? A juzgar a los demás por lo que vemos, pero no sabemos realmente lo que cada uno vive, ni lo que cada uno está pasando, y simplemente nos dedicamos a juzgar. También cuando criticamos a otras, ¿sí? No, estás fea, estás bonita, ay, mire el pelo, mire la ropa, mire no sé qué, mire no sé cuántas, ¿sí? Esa es otra forma en la que con nuestra boca somos imprudentes. Y como decía Idalmis en esos pasajes, dice que eso es de tontos, ¿listo? Es de tontos. Entonces, también pecamos en nuestra forma de hablar cuando también gritamos a nuestros hijos, cuando ya nos sacan pues de quicio, ¿sí? O cosas así, o cuando, bueno, muchas mujeres con groserías, ¿no? Que también es algo muchas veces común en algunas mujeres, y bueno, varias cosas así, ¿no? Entonces, en nuestra boca o con nuestra boca somos demasiado imprudentes también. Y hay un pasaje en Proverbios 20:15 que dice, los labios prudentes son joyas preciosas. Qué bonito. Los labios prudentes son joyas preciosas, ¿sí? Porque es así, cuando realmente refrenamos esa boca y nos callamos, ¿sí? Son joyas preciosas, es algo muy bonito. También muchas veces decimos cosas que pueden ser ciertas, pero que no es el momento de decirlo, o no es la forma adecuada de decirlo, ¿sí? No es que ahora tengamos que estar calladas siempre, no, porque no es tampoco lo que se nos manda hacer. También podemos hablar, decirle las cosas a los hermanos, amonestarlos, a nuestros amigos, todo eso, pero hay que saber cómo hacerlo en el momento adecuado, ¿sí? Y cómo decirlo. No podemos que porque yo soy así, ¡pum!, se me salió. Eso es ser imprudente, ¿sí? Como de pronto le decía Esmeralda, también a veces lo hacemos en público, de regañar a nuestros hijos en público, o bueno, si también hacemos una lista de cómo somos imprudentes en nuestro hablar, pues aquí podemos sacar demasiadas cosas, ¿listo? Ahora vamos aquí con la otra parte que es Proverbios 12:11, que creo que les había dado el pasaje mal. El versículo dice, el necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa. Esto lo habla en La Dios habla hoy y se refiere a las emociones, ¿no? Era el 16. El 16 es 12:16, Proverbios 12:16. Entonces, esto nos habla de la imprudencia en las emociones, ¿no?
cómo muchas veces nosotras y más mujeres nos dejamos manejar por las emociones, por el enojo, por la ira, por la depresión, por la alegría, porque aún también cuando estamos alegres podemos ser imprudentes, ¿no? Cuando de pronto alguien está triste y yo llego así todo guapachoso y llego todo, no es el momento de pronto de hacerlo, ¿sí? Y cosas por el estilo, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos saca el mal genio, los niños, muchas cosas, ¿qué hacemos? Explotar. Entonces no controlamos esa rabia de pronto, ese enojo en ese momento, sino que lo que hacemos es ser imprudentes, ¿listo? Y lo podemos hacer aún hasta a veces en público, por eso vemos muchas mujeres que quedan en vergüenza en la parte o ante los demás, ¿sí? Porque no saben controlar las emociones. ¿Cuántas veces nosotros no controlamos, por ejemplo, la tristeza? Creo que es el más común. La tristeza, la amargura, ¿sí? El dolor por muchas cosas y no la pasamos muchas veces de pronto hasta llorando y llorando y llorando o tristes y dejamos de hacer muchas cosas que tenemos que hacer u otras o amargamos la vida de los demás porque no sabemos controlar nuestras emociones, no sabemos ser prudentes en esto. Y también si sacamos una larga lista de cómo somos imprudentes en las emociones, pues hay muchísimas, ¿cierto? Ahora pasamos a otro pasaje que es el que tenía Norma Esmeralda también, que es Tito 2:5, ¿sí? Y era el pasaje que leíamos ahorita, donde esta nos traduce como tener un buen juicio, vivir sabiamente, pensar bien lo que se va a hacer, ser sensatas, ser juiciosas. A eso se refiere Tito 2, del versículo 3 al versículo 5, ¿listo? Donde nos habla de la mujer prudente. Entonces, aquí hay muchas cosas, pero yo quería centrarme en la parte de la conducta aquí, donde nos habla, por ejemplo, que debemos ser reverentes en nuestro porte, ¿sí? Entonces, de pronto hablaba yo con ellas de, por ejemplo, reverentes en nuestra vestimenta, ¿no? ¿Cuántas de pronto mujeres de nosotras, de las que estamos aún, que somos cristianas y pues muchas otras mujeres no somos reverentes en nuestro porte, ¿no? En nuestra vestimenta, por ejemplo, en este caso, ¿no? Porque eso tiene que ver con la conducta y lo aplicamos, por ejemplo, a nuestra ropa. ¿Cuántas mujeres de nosotras de pronto mostramos mucho escote, ¿sí? O abdomen o piernas o porque estamos en tierra caliente, entonces en bikini y mostramos más de la cuenta, ¿sí? ¿Será que esto agrada a Dios? No, ¿por qué? Porque no es prudencia. No es prudencia, ¿por qué? Porque lo que hace esto es, digámoslo, pecar también a los hombres. Nosotras tampoco tenemos por qué hacerlo porque somos templo del Espíritu Santo y no tenemos por qué estar exhibiendo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces debemos ser reverentes, por ejemplo, en nuestra forma de vestir. Habla también de no calumniadoras, que era lo que estábamos hablando ahorita de la lengua, ¿sí? Pero también habla de no ser esclavas del vino, por ejemplo, ¿sí? Quizá alguna de nosotras pueda ser débil en cuanto a la parte del licor, en cuanto a todo eso, también hay que ser prudentes. Si yo sé que tengo una lucha con esto, pues mejor no lo hago, ¿sí? O sea, hasta un punto donde yo puedo llegar, o sea, una copita de vino o algo así, muy sencillo y ya. Pero si yo veo que esto también es de ocasión de caer a otras personas, mejor no lo hago. Entonces la prudencia en esta parte del vino y de todas otras adicciones también, pues incluyen en nuestra conducta, ¿listo? De no hacerlo, de ser prudentes, de controlarnos, pero también por otras personas, ¿listo? También habla de, enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, ¿cierto? Como lo decían en el grupo, no somos mujeres prudentes en este caso. Dice que también cuidadosas de su casa. ¿Cuántas veces de pronto preferimos, no sé, hablar por teléfono, irnos con la amiga a chismosear, o ver mucha televisión, o muchas otras cosas, y no cuidamos de nuestra casa, ¿sí? Pronto no hay aseo, los hijos están por ahí, o no aprovechamos el tiempo al máximo, sino que lo dedicamos a muchas otras cosas. Entonces, en resumen, hermanas, ahora, ¿cómo nosotras podemos ser prudentes? O sea, ¿cómo nosotras podemos llegar a hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a frenar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra lengua? ¿Cómo podemos tener esas riendas ahí bien puestas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la forma?
Pues yo te puedo dar un concepto de lo que yo he aprendido en todo mi caminar cristiano. Pues yo me crío o yo estoy en una familia donde no son creyentes. Sí, y entonces cuando llego al Evangelio y empiezo a conocer todo, pues a estudiar un poco más a fondo la palabra de Dios y a empezar a observar cómo es que debo conducirme. En principio me costó muchísimo porque pues uno viene con una mentalidad totalmente diferente, pero el Señor ha hecho cambios en la vida del creyente y especialmente en mí, y Él poco a poco ha ido mostrando cómo es la manera de conducirse, cómo es la manera que debo vestirme, y pues eso es un cambio que, bueno, primero lo da Él porque Él da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el otro es también tener una actitud de servicio, que todo lo que yo haga sea para agradarlo a Él. Muy bien. Entonces es eso. En resumen, dice Esmeralda, dependiendo del Señor, confesándole las debilidades que tenemos y pidiéndole que obre en nuestras vidas. Eso es cierto, pero realmente aquí la base es el conocimiento. El sano conocimiento, ¿sí? Lo que hay aquí en nuestra mente es lo que nos va a ayudar a controlar o a ser prudentes, ¿sí? Es la forma de hacerlo, cuando hay un sano conocimiento aquí en nuestra cabecita. Es como con las riendas del caballo. Si usted no sabe cómo es que se frenan y cómo es que dominar el caballo, pues no lo vas a poder hacer. El caballo va a andar como loco y tú no vas a saber hacerlo. Vas a empezar a darle pata, látigo y lo que quieras porque no sabes cómo se hace. Cuando tenemos un buen conocimiento, un sano conocimiento, ahí es donde podemos empezar a practicar la prudencia. Sí, como lo decían y lo decimos todas, no es fácil, es muy difícil porque somos imprudentes en todos los aspectos de nuestra vida. Y como decíamos ahorita, si hacemos una larga lista de cosas, nos sale muy, pero muy larga, porque en muchas cosas somos imprudentes. Pero aquí está la clave, el sano conocimiento, ¿sí? Y aquí lo podemos ver en dos aspectos. En Romanos 12:1, donde nos dice que renovando nuestro entendimiento, ¿sí? Renovando nuestro entendimiento. Vamos a leer Romanos 12:12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros tenemos nuestra mente cargada de muchas enseñanzas, ¿sí? De muchos pensamientos, de quizá de la crianza de nuestros padres, de que estaba en una iglesia, en la otra, o de amigos, del mundo. Tenemos un revuelto de pensamientos aquí increíble, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos dice este pasaje, ¿sí? No conformarnos a este siglo, no conformarnos a lo que el mundo piensa o a lo que otros piensan, sino siempre permitir o estar dispuestas a que Dios renueve nuestra mente, ¿sí? Nuestra mente. Cuando aquí en nuestra mente hay una sana enseñanza, nosotros vamos a poder ser prudentes. De lo contrario, no vamos a lograrlo, ¿sí? Pero también hay otro pasaje en Proverbios 4:23 y es muy conocido. Vamos a leerlo. Proverbios 4:23 y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es un versículo muy conocido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con nuestra mente? Porque aquí el corazón se refiere a la mente. Y es bloquearla, ¿sí? Poner como un escudo de protección a nuestra mente, ¿sí? A nuestro corazón, a lo que entra aquí en la cabeza, ¿sí? ¿Qué es lo que debería entrar en nuestra mente? La palabra de Dios, lo que Dios piensa. ¿Cómo quiere Dios que yo me comporte? ¿Sí? Por ejemplo, si yo sé que debo ser prudente al vestirme, en la palabra de Dios lo dice, que debo ser modesta, que debo respetar al Señor aún en mi cuerpo y todo lo demás. Entonces, cuando yo empiezo a llenar mi mente de ese sano conocimiento, así mismo va a ser mi actuar. Y esto lo comparo mucho. Ustedes han visto en los centros comerciales o donde van que hay unas maquinitas de dulces.
que tienen como una burbujita arriba y tú le echas una monedita y según lo que haya en esa burbujita sale abajo, ¿verdad? Si hay dulces, hay peloticas. Entonces, es lo mismo con nuestra mente. De lo que haya en esta burbujita, eso mismo va a salir en nuestra boca y en nuestro actuar. Así como en esas máquinas de dulces. Yo le echo la monedita y lo que haya ahí, eso es lo que va a salir, ¿sí? Y así mismo somos nosotras. ¿Cómo poder desarrollar la prudencia? Porque es un proceso, es un desarrollo. No es algo que tú dices, ay, sí, ya desde hoy voy a ser prudente. No, porque no se puede, ¿cierto? No podemos hacerlo. Pero sí es algo en lo que podemos desarrollarnos, ¿sí? Podemos empezar cada día a estar en la palabra. Muchas veces también escuchamos aún enseñanzas de aquí, de allá y de acá y por todos lados, ¿sí? Pero como siempre lo he dicho, no nos metemos nosotras mismas a abrir la palabra y a escuchar lo que el Señor tiene para mí personalmente en decirme. Y qué bueno poder hacerlo, poder desarrollar esa relación íntima con Dios. No está mal escuchar de todos lados lo que tú quieras acerca de la palabra, porque también llena tu mente de eso. Pero qué bueno poder escuchar directamente a nuestro Dios cuando nos sentamos, nos encerramos a solas, como lo dice la palabra, y escuchamos su voz y Él también escucha nuestra voz, ¿cierto? Porque podemos hablarle a Él. Entonces, el ánimo en esta tarde, hermanas, mujeres, amigas, es que ¿cómo podemos desarrollar la prudencia? Simplemente llenemos nuestra mente de cosas sanas, de la palabra de Dios, ¿sí? Porque aquí en la palabra encontramos todo con respecto a cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, cómo debemos ser en todo aspecto de nuestra vida, tanto como madres, como esposas, como hijos, como amigas, como sobrinas, tías, bueno, como todas las áreas de nuestra vida. Entonces, y dice el versículo Proverbios 19:14 que la mujer prudente es un regalo del Señor, que podemos tener casa, carro, muchos bienes, mucha plata, pero la mujer prudente es un regalo del Señor, ¿sí? Y qué bonito poder ser prudentes, ¿sí? Y de pronto no chocarnos o darnos tantos totazos por ser tan imprudentes, ¿sí? Muchas veces resultamos en cosas aún muy delicadas, ¿sí? Como cosas sexuales o cosas de vicios o aún cosas que aparentemente no son tan graves, pero que lo son, como el chisme, el hablar mal de otros, los malos pensamientos, ¿sí? Son muchas cosas en las que caemos y que yo sé que quizá no las contamos aquí ni se las contamos a nadie. Pero qué bueno poder, hermanas, tener en cuenta esto, que siempre vayamos a la palabra, nos llenemos del conocimiento sano que Dios tiene para nuestras vidas, que cuidemos nuestra mente de lo que entra, ¿sí? Tanto en la música, en la televisión, en las películas, en los consejos de personas que no son creyentes, sino realmente cuidemos mucho lo que entra ahí, ¿sí? Porque eso es lo que daña y eso es lo que no nos lleva a ser prudentes. Yo sé que cada una de nosotras luchamos con un aspecto en nuestra vida quizá duro o con muchas cosas que no son prudencia, ¿sí? Y que de pronto decimos, no sé cómo salir de esto, no sé cómo, yo intento y no puedo. Pero yo sé que el Señor sí tiene el poder para hacerlo, porque Él renueva nuestro entendimiento, porque Él es capaz de hacerlo. Y yo sé, y porque lo he comprobado, que no es fácil, no es de un momento a otro, pero sé que el Señor a través de escuchar su voz en la palabra, Él va obrando de manera sobrenatural en nosotras. Es así. Y es así porque la palabra de Dios es eficaz y es viva. No, y tenemos que confiar en eso, en que realmente el Señor sí puede transformar nuestra vida, por más situación difícil o lucha que estemos viviendo, en la que no seamos prudentes. Él sí puede guardar nuestro corazón y Él puede ayudarnos a ser prudentes. ¿Listo? Entonces, el ánimo en esta tarde es a eso, a que podamos estar en la palabra, porque es la única forma de renovar nuestro entendimiento y tener un conocimiento sano para ser prudentes. Recuerden la palabra, no debemos ser mujeres sofrón, mujeres prudentes, tener las riendas de nuestra vida, de nuestro cuerpo y en todo sentido. Oremos. Amado Señor, te doy gracias porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú nos abres esos ojos a tu palabra, Señor, porque nos haces ver esas maravillas que hay aquí en tu ley.
Gracias, Señor, porque no somos mujeres perfectas, te fallamos muchas veces, Señor, pero gracias porque tú estás aquí a nuestro lado, porque eres fiel, porque conoces nuestras debilidades, porque conoces que somos mujeres imprudentes en muchos aspectos de nuestra vida. Pero Señor, ayúdanos a tener esa disposición en nuestro corazón, ese anhelo, ese deseo de poder ir allí, Señor, a solas y escuchar tu voz cada día. Y confiar, Señor, en que realmente tú puedes obrar en nuestra vida, que tú puedes llenar nuestra mente, Señor, de un sano conocimiento, de una sana enseñanza, para así, Señor, poder ponerle freno a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestra boca, Señor, porque sabemos cuánto daño puede hacer cuando no somos prudentes, cuando no ponemos freno a muchas cosas en ella. Señor, ayúdanos porque es un desarrollo, porque es un proceso, porque tú nos conoces, Señor, que somos débiles, pero también confiamos en tu poder, en que tu palabra es viva y eficaz y, Señor, sé que obras en nosotras cada día de una forma diferente y maravillosa. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra cada día, Señor, y que tú obras de manera maravillosa en nosotros. Gracias por esta tarde, por cada una de las mujeres que está aquí, Señor, y por el privilegio de encontrarnos en Cristo Jesús. Amén. Tengo